Bueno, aujourd'hui, on va travailler avec les passés composés et pour faire ça, on va travailler avec un texte. C'est un extrait, un pedacito del texto, oui. C'est très intéressant. L'exil ne s'écrit pas, il se vit une seule fois, comme une expérience originelle qui se révèle et me révèle dans la seule voie qui est celle de la créación. Siempre la literatura árabe es complicada. El exilio no se escribe, él se vive una sola vez como una experiencia original, que se revela y me revela en una sola vía, es una sola vela, que es esa de la création. D'où mon obsession pour une histoire bien connue d'une figure légendaire arabo-musulmane, Molla Nasruddin. De allí mi obsesión por una historia bien conocida de una figura legendaria árabe-musulmana, Molla Nasruddin. Un personnage errant par excellence, qui incarne à la fois la bêtise, le cynisme et la sagesse de l'humanité. Un personaje errante por excelencia, que encarna a la vez la bestialidad, el cinismo y la sabiduría de la humanidad. Personne ne sait dire d'où il vient, où il va, quand il est né, quand il est mort. Nadie sabe decir de dónde él viene o a dónde él va, cuando él ha nacido y cuando él ha muerto. Chaque peuple l'intègre à son histoire, à sa culture, selon les contextes politiques et religieux. Cada pueblo lo integra en su historia, en su cultura, según los contextos políticos y religiosos. Cette histoire, je la raconte à chaque fois que l'on me demande pourquoi j'écris. Pourquoi je fais des films qui se pasen sur ma terre natal. Esta historia yo la cuento cada vez que me lo piden, cada vez que me preguntan por qué yo escribo, por qué yo hago películas que se pasan en mi tierra natal. Bueno, acordémonos que es un hombre que está hablando del exilio, ¿sí? O sea que él hace películas, escribe, hace libros y hace películas que pasan en su tierra natal, esa tierra de donde él fue exiliado. Y ahí empieza el relato, ¿ves que acá se abre comillas? Y es porque ahí empieza el relato. ¿Hasta ahora entendió más o menos cómo viene la historia? Sí, es un hombre que va a hablar del exilio. Dice, el exilio no se escribe, él se vive una sola vez como una experiencia original, que se revela y me revela en una sola vía, que es la de la creación. De allí mi obsesión por una historia bien conocida de una figura legendaria árabe-musulmán, Molla Nasruddin. ¿Sí? Entonces él va a empezar a relatar la historia de Molla Nasruddin, que es una figura árabe-musulmana, y él tiene obsesión por esa figura. Ahora va a venir por qué tiene que ver el exilio con esta figura, ahora viene el encuentro. Y ahí cuando abre las comillas, porque empieza a contar la historia de este personaje. Un soir, dans la ruelle, Molla Nasruddin cherche quelque chose sur une lampadaire. Una noche, en la calle, Molla Nasruddin busca algo bajo una lámpara. Lampadaire es el foco de la vía pública. No es el que tenemos en la casa, sino el que está en la calle. En passant se approche et lui demande. Un pasante, o sea, la persona que pasaba, se acerca y le pregunta. Molla, ¿has-tu perdu quelque chose? Molla, ¿has-tu perdido algo? Oui, j'ai perdu les clés de ma maison. Sí, yo he perdido las llaves de mi casa. Le passant se met à chercher lui aussi.
el pasante se pone a buscar él también. Peine perdue. Pena perdida vendría a ser peine perdu, que no sé, nosotros no tenemos uno cultural similar. No tiene mucho sentido para nosotros, porque quiere decir que no la encuentran, como que la dan por perdida. Nosotros diríamos la dan por perdida. Peine perdu, nosotros diríamos la dan por perdida. Aucune trace de clé, ninguna huella de las llaves. Il se tourne vers Mola pour lui demander. Él se voltea hacia Mola para preguntarle. Es-tu certain de les avoir perdus ici? ¿Estás tú seguro de haberlas perdido aquí? Très sereno, Mola Nasruddin responde. Muy sereno, Mola Nasruddin responde, no. Je les ai perdus chez moi. Yo las he perdido en mi casa. Mais alors, pourquoi les cherches-tu ici? Pero entonces, ¿por qué las buscas aquí? Chez moi, il n'y a pas de lumière. Retoque Nasruddin. En mi casa no hay luz. Retoque Nasruddin. Responde Nasruddin. ¿Entendió la secuencia? Sí. Esta es bastante, hasta inclusive... Hasta una introducción. ¿Cómo? Tiene que haber como una introducción y después el desenvolvimiento. Sí, es la historia de un hombre que es Mola Nasruddin, que se encuentra buscando una noche, así, si usted va en la calle, en la vía pública, vio los focos de luz público. Sí. Bueno, él estaba, hay un chiste incluso con él. Él estaba bajo la luz de la lámpara de la vía pública buscando algo. Entonces alguien que pasa y le dice, che, ¿qué estás buscando? Y dice, yo he perdido las llaves, le dice él. Bueno, te ayudo a buscarla, le dice el tipo, y se queda buscando con Mola Nasruddin las llaves de Mola. Al rato de buscarla no la encontraban, no había ni huella, no la encuentran. Entonces esta persona que lo estaba ayudando le pregunta, ¿estás seguro que las perdiste acá? Y a lo que Mola le responde, no, yo las he perdido en mi casa. Entonces el tipo se sorprende y dice, pero ¿cómo si la perdiste en tu casa? Está buscando acá, en la calle. Y el tipo le responde, lo que pasa es que en mi casa no hay luz. ¿Se entiende? Claro, sí. Es un chiste. Inclusive dice, inspiré, semble-t-il de continuer devenir meme en Occident el número de clown. Dice, inspirado al parecer de un cuento indio, se ha vuelto en Occidente un número de clown, o sea, un número de payaso, un chiste, porque es un chiste para nosotros. Sí. Cette historiette reflète mon destin. Esta historia refleja mi destino. Porque acordémonos que acá hay como dos historias. Por un lado está un hombre que dice, que empieza a hablar del exilio. ¿Sí? Y dice que como él es un exiliado, él tiene como una obsesión por esta historia. Y cuenta la historia. Y después, ahí cierra comillas, ¿ve que acá cierra comillas? Quiere decir que ahí terminó la historia de Nasruddin. Y acá vuelve a hablar el escritor. Y si inspirada de un cuento indio, se volvió en Occidente un número de clown. Esta historieta refleja mi destino, como aquel de todos los exiliados. Mon pays a sombré dans la terreur de la guerre, dans l'obscurantisme. Mi país se ha oscurecido en el terror de la guerra, en el oscurantismo. Y allá, ese là-bas hace referencia a su país, y allá, j'ai perdu l'éclair de mes songes. Yo he perdido las llaves de mis sueños, o de mis curas, de mi libertad, de mi identidad. ¿Sí? Las perdió en su tierra,
de la que él tuvo que huir, se tuvo que exiliar por la guerra. Dice que ahí él perdió, como había perdido Nasruddin las llaves de su casa, ahí él también perdió las llaves de su libertad y las llaves de su identidad, cuando se fue de su país exiliado. Hermoso, ¿no? Como viene, es tremendo este cuento. Aussi, j'ai quitté en espérant retrouver mes clés là où il y a de la lumière, de la liberté, de la dignité. También yo la he quitado, o sea, habla de su tierra, la he dejado a su tierra natal, esperando encontrar mis llaves allá, en el país donde él está ahora, en ese momento exiliado, allá, donde hay luz, libertad y dignidad. Todo sabiendo que yo no las encontraré jamás. No, él sabe que él no va a encontrar jamás las llaves de su dignidad y de su libertad. Pero sin embargo se fue a otro país tratando de encontrarlas. Toute création en exil est la recherche permanente de ces clés perdues. Toda creación en el exilio es la búsqueda permanente de esas llaves perdidas. Tremendo, ¿no? Atik Raimi, la balada de Calami. Edición de Inoclaste, Paris 2015. Página 98. Sí. ¿Qué le pareció? Me encantó. Hermosísimo, ¿no? Se lo leo ahora en francés y me cuenta cuánto entiende, cuánto no entiende, porque yo todavía no sé cuál es su nivel de francés. Por eso recurro a la traducción, porque no estoy segura de cuánto usted sabe todavía. Va la lectura en francés. L'exil ne s'écrit pas, il se vit. Il se vit une seule fois comme une expérience originelle qui se révèle et me révèle dans une seule voie qui est celle de la création. Mon obsession pour une histoire bien connue d'une figure légendaire arabo-musulmane, Mollah Nasruddin. Un personnage errant par excellence, qui incarne à la fois la bêtise, le cynisme et la sagesse de l'humanité. Personne ne sait dire d'où il vient, où il va, quand il est né, quand il est mort. Chaque peuple intègre à son histoire, à sa culture, selon les contextes politiques et religieux. Cette histoire, je le raconte à chaque fois que l'homme me demande pourquoi j'écris, pourquoi je fais des films qui se passent sur ma terre natale. Y ahí viene la historia, abre comillas. Un soir, dans une ruelle, Mollah Nasruddin cherche quelque chose sous un lampadaire. Un passant s'approche et lui demande, Mollah, as-tu perdu quelque chose? Oui, j'ai perdu les clés de ma maison. Le passant se met à chercher lui aussi. Fin partie, aucune trace de clés. Il se tourne vers Mollah pour lui demander, es-tu certain de les avoir perdus ici? Très sereine, Mollah Nasruddin répond, non, je les ai perdus chez moi. Mais alors, pourquoi les cherches-tu ici? Chez moi, il n'y a pas de lumière, rétorque Nasruddin. Inspiré, semble-t-il, d'un conte indien, devenu même en Occident le numéro du plan, cette historiette reflète mon destin, comme celui de tous les exilés. Mon pays assombré dans la terreur de la guerre, dans l'obscurantisme, et là-bas, j'ai perdu l'éclair de mes songes, de ma liberté, de mon identité. Aussi les-j'ai quittés en espérant retrouver mes clés là où il y a de la lumière, de la liberté,
de la dignité. Tout en sachant que je ne les retrouverai jamais. Toute création en exil et la recherche permanente de ces clés Atik Raimi. C'est génial, non? Muy Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? C'est ici, si tu regardes ici, c'est le texte d'étude. Acabamos de ver el extrait de Atik. Bueno, acá está la, si quiere conocer al autor, acá tiene un video de él. Este es él. C'est un livre sur l'exil, mon exil. Autrement dit, sur ma vie, parce que ma vie est complètement tissée avec cette errance, mon errance, aussi bien d'un pays à l'autre, d'un continent. Después cualquier cosa le paso el enlace si quiere ver la entrevista completa, pero es más que nada para ponerle un rostro al autor, nada más que para eso. Bueno, ahora sí vamos a entrar con nuestro tema. A partir de este texto vamos a ver la morfología du passé composé, es decir, vamos a ver cómo se forma el pasado compuesto. Morfología du passé composé, accord du participe passé. Hay dos temas acá. La morfología vendría a ser la estructura, cómo se arma. Y el accord du participe passé, el accord es cuando uno hace coincidir género y número. ¿Sí? Si yo digo el perro negro, ¿sí? Entre el sujeto que es perro, el artículo está en masculino y el adjetivo calificativo está en masculino y están en singular. ¿Sí? Porque hay un accord. Se pone el mismo género y número. Yo no puedo decir la perro negra, ¿sí? Porque negras, ¿sí? Porque hay un desacuerdo en género y número. Entonces, no solamente se va a ver la morfología del passé composé, sino que también se va a ver esto del accord y participe passé. ¿Cuándo hay que hacer el accord? ¿D'accord? ¿Vamos bien? D'accord. Bien. Y después el ejercicio. Reconnaître et analyser le passé composé. Reconnaître les pronoms complément objet direct. Empezamos también a ver un poco de análisis de oración. Complément objet direct. Eso es lo que... Y después tiene ejercicio, reconnaître la función de pronom. Vamos, para acá. Empecemos con la morfología del passé composé. Le passé composé est un temps du passé de l'indicatif. El modo es indicativo, ¿sí? Ça c'est le mode indicatif. En el modo indicativo, el passé composé es un tiempo. ¿Sí? Es un tiempo del pasado del modo indicativo. ¿Ça va? Ça va. Bien. Formé à l'actif d'un auxiliar, suivi d'un participe passé, pero también o pasif, en voz pasiva, du passé composé du verbe être, suivi d'un participe. Vamos a ver ahora la estructura en un ejemplo. Por ejemplo, para el verbo aimer, j'ai aimé. Tenemos le sujet, le pronom, dans ce cas c'est un pronom personnel sujet. L'auxiliaire avoir et le participe passé du verbe aimer.
Eso es en voz activa. Yo he amado. Esa frase está en voz pasiva también. Si usted ve acá el M, el participio pasado permanece intacto. Lo que sí, acá tenemos el auxiliar avoir, pero acá tenemos otra unidad, que es el verbo être en participio pasado. Yo he sido amada, dice ahí. En la voz activa es yo he amado, en la voz pasiva yo he sido amada. ¿Sí? En la primera voz activa es el sujeto el que ejecuta la acción, amar. Yo he amado, sobre este en pasado. Y en la voz pasiva es el sujeto que sufre la acción, que subí la acción. Yo he sido amada. No es que yo he ejecutado la acción, sino que la he sufrido. ¿Se entiende eso? ¿Cómo vamos a sacar? La segunda no se me mezcla. Mire. Activa sí, yo activa amado. Y acá dice, yo he sido amada. ¿Puede ver? A ver, espera que voy a plantar el ejemplo. ¿Puede? Veo. Bien. ¿Sí? Yo he sido amada. Yo he amado. ¿Estuvo el otro día en la clase de voz activa, voz pasiva? En el de Grammar 2, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ahí más o menos, ¿entiende un poquito más? Sí. Porque pasiva es la que sufre la acción y activa es la que ejecuta la acción. Exactamente. Y acá tenemos yo. A ver. He sido amado. Cada uno de los componentes. Igualmente, es toda una decisión poner estas cosas juntas. Yo no las pondría juntas porque es mezclar mucho, así que es normal que se mezclen, no se haga problema. Igualmente ahora vamos a desarrollar el tema. ¿Cómo choisir entre l'auxiliaire être o l'auxiliaire avoir? ¿Sí? Porque si ve la estructura del verbo del passé composé es la siguiente. Usted va a tener le sujet, puede ser un nom propre, un pronombre, el sujeto. Después del sujeto vas a encontrar el avoir o el être. Y el avoir y el être van a estar conjugué o présent. Después del avoir o el être viene le participe passé. Viene le participe passé. Que el le participe passé es una forma particular del verbo, que está justamente, se utiliza para los tiempos compuestos. Cuando yo voy con tiempo compuesto, siempre va a ser el avoir, el être y el participio passé. Puede ser que el avoir y el être, en vez de estar en presente, esté en otro tiempo verbal. Pero en caso de en otro tiempo verbal, no el passé composé. Para el passé composé, el avoir y el être van a estar conjugados al presente. ¿Sí? Por ejemplo. Je suis ¿ça va? O, por ejemplo, también podría ser j'ai mangé. El primero dice yo he partido y en la segunda yo he comido.
El participio pasado se caracteriza por tener en español es ese sonido, comido, partido, sentido, amado, cantado, bailado. ¿Sí? Esos son los verbos que están en participio pasé, que son participio pasado. Y no varían. Yo he amado, tú has amado, él ha amado, nosotros hemos amado. De la misma manera en francés. J'ai aimé, tu as aimé, il a aimé, nous avons aimé, vous avez aimé, ils ont aimé. Siempre es aimé. Eso no varía. Lo que sí varía es el avoir o el être. El avoir o el être sí está conjugué, sí o sí. Está conjugado. Conjugado según el sujeto. Mientras que el participio pasado no. El participio pasado va a ser invariable. Lo que sí hay que tener en cuenta, el accord. ¿Sí? Puede ser que sea invariable o puede ser que sea necesario hacer un accord. ¿Sí? Acuérdense que el accord es género y número. Oui. Por ejemplo, je suis parti, en caso de ser masculino. Y en caso de ser femenino, je suis parti y agrego la E. Que nosotros en español no lo tenemos. Yo he partido, él ha partido, ella ha partido, es lo mismo. Pero en francés, con el verbo être, es necesario hacer el accord. ¿Ça va? Ça va. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahora con el tema? Ay, sí, ahora estoy entendiendo. Bien, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahora lo que vamos a ver es cuándo elegimos entre être o avoir. Cuándo usamos el être y cuándo usamos el avoir. ¿Ça va? Bien. Ça va. Les verbes transitifs et les verbes d'état, être par être, forment leur temps composé à l'aide de l'auxiliaire avoir. J'ai chanté, j'ai fini, j'ai eu, j'ai été, j'ai semblé. Yo he cantado, yo he terminado, yo he tenido, yo he sido, yo he parecido. ¿Ça va? Va. Los verbos. Vamos ahora a los verbos intransitivos, tels que les verbes indiquant un mouvement ou un changement d'état, forment leur temps composé à l'aide de l'auxiliaire. Los verbos intransitivos, como los verbos que indican un movimiento, pero que indican un movimiento grande, ¿sí? Yo cuando como, muevo la mano hacia la boca, muevo la boca, pero no es un movimiento completo de todo el cuerpo. Como sí podría ser, yo he venido, mi cuerpo se traslada de un lugar hasta que llega al otro. Yo he salido, mi cuerpo se mueve entero, estoy en una habitación donde se mueve entero hasta otra habitación. ¿Sí? O cambios de estado, yo he muerto. El verbo morir, el verbo nacer. Son 14 verbos con el auxiliar être. Le passé composé es un pasado compuesto, ¿sí? Y es compuesto por tiene el verbo avoir o être conjugado o présent, más le participe passé. Lo que vamos a ver ahora es cuáles verbos se conjugan con el verbo être, el auxiliar être. ¿Sí? ¿Y por qué se ve esto? Se ve estos verbos porque son solamente pocos verbos lo que se utiliza con el être. Entonces es más fácil estudiar estos pocos verbos y saber que el resto se hace con el avoir. ¿Sí? Una vez que yo fijo, son estos los que se hacen con este, entonces cuando aparezca alguno que no sea esto, yo lo voy a utilizar en avoir. Si aparece alguno de estos verbos, utilizo el être. ¿C'est clair?
Verkleed. Bien, y vamos a ver. Il est parti, il est allé, il est arrivé. Il est venu, il est entré, il est resté, il est passé, il est sorti, il est descendu, Es muy triste, ¿no? Sí. Pero es muy claro. Es muy claro. Vamos a verlo de nuevo ya para que queden fijos sus verbos. Netre. Mettre. il est né, il est parti, Partir. il est allé, Parti. Aller. il est arrivé. Arriver. Monter. Il est venu, Venir. il est entré, Entrer. il est resté, Rester. Quedarse. il est passé, Passer. il est sorti, Sortir. il est descendu, Descendre. il est tombé, il est mort. C'est terrible, ¿no? C'est l'histoire del petit. Sí. Le petit poisson. Finalement, il est mort. Entonces ahí tenemos la serie de verbos, que es lo que acá dice así tan. Son 12, ¿no? O conté más. Sí, son 12 y bueno, habría que agregarle ahí, bueno, no. Sí, creo que son 12 o son 14, pero son eso. Y después todos los verbos pronominales, pronomino. ¿Cuáles son los verbos pronomino, madame? Pronominal. Sí. Ya que el que va acompañando con el me. Bien, que conjugado a la primera persona tiene el me. Je, me, suis, mañé. Oui. Ahora, ¿qué sucede? Los verbos que se hacen con el verbo etre, siempre hay que hacer el acoge. Si es femenino, le agregamos una E. Si es plural, le agregamos una S. Siempre que Cuando va con un pronominal. con un pronominal o con cualquier verbo que se conjugue con el etre. Por ejemplo, je suis, sí, je suis sorti, masculino. Pero si yo soy femenina, le agrego la E. Solo con el etre, siempre. Por ejemplo, il est sorti. Y ahí ya no le agrego la E porque es masculino. Oui. Si hacemos el plural, el, son, sorti, E porque es femenino, S porque es plural. ¿Ça va? Ça va. Igual que acá con el verbo
él, se, veñe. Y como es femenino, porque es él, le agregamos otra E. Pero si fuese masculino, il, se, veñe. Estos son los pronominales. Sí. Él, se, son, veñe. Como es femenino, le agregamos la E. Como es plural, le agregamos la S. Eso es el acorde. Eso es el acorde. Eso es poner, respetar el género y el número del sujeto. Si el sujeto es femenino, al participio pasado se le agrega una E. Si el sujeto es plural, se le agrega una S. Una S. Si el sujeto es femenino, plural, se le agrega una E y una S. ¿Sabá? ¿Sabá? Bien. Lo que hay que también saber es cómo se forma el participio pasado. El participio pasado, hay algunos que el primer grupo que terminan en ER, se le saca la R y a la E se le pone el acento. Los verbos que terminan en IR, se le saca la R y se lo deja en I, como je suis sorti. Y a los verbos que terminan en G, usualmente van con U, con una U. Pero si quiere ahí le paso teoría de este tema. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien, bien, bien. Perfecto. Continuamos entonces con la lección. Bueno, entonces los verbos que van con el etre, ¿sí? Los verbos intransitivos, que son los que acabamos de ver que indican un movimiento o un cambio de estado. Les verbes pronominaux. ¿Ça va? ¿Ça va? Bien. Bueno, el acorde du participe passé bueno, era lo que yo le estaba explicando recién, que con el verbo être, lorsqu'un verbe se construit avec l'auxiliaire être, le participe a normalement la fonction d'attribut de sujet. C'est le cas des verbes de mouvement, au changement d'état, venir, aller, naître, mourir, que son todos los del pollito. Sí. De verbes pronominaux et de verbes au passif. En el caso de la voz pasiva también es necesario hacer el acorde. Dans ce cas, l'attribut, ¿sabe cuando hablamos de attribut, de qué estamos hablando? Cuando hablamos de atribuir. Atributo. Eso es una función verbal. Es decir, lo más sobresaliente. No, función. Marie est belle. Marie, c'est le sujet, le verbo être es el verbo de la frase, y belle es un atributo. Sí. Ah. El atributo es un adjetivo calificativo que va a calificar al sujeto, pero de manera indirecta, a través de un verbo. En ese caso. Pero usted lo que tiene que quedar acá es que los verbos del pollito más los verbos pronominales, ¿sí?
se van a hacer con el verbo, con el auxiliar être. Los del pollito y los pronominales. Y la voz pasiva, pero bueno, eso vamos a verlo también. Digo. Exemple. Susi se blessé. Susi se ha lastimado. Y le pone doble E para que sea femenino. Pierre est né en Bretagne. Ha nacido. Como es Pierre, c'est masculin, alors il seul E. Le dessert, c'est-à-dire pluriel, ont été vus et est pluriel féminin au théâtre. Voilà, c'est clair ça. Ça, c'est l'accord. Les participes après le verbe avoir quand le complément objet direct est postposé. ¿Qué pasa? Usualmente el complemento objeto directo va después del verbo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo j'ai acheté des fleurs. En ese caso, la frase está en passé composé, yo he comprado. ¿Sí? Tenemos un passé composé que está hecho con el auxiliar avoir. ¿Sí? Y fleur, bueno, si hacemos el análisis, tenemos acá sujet, el auxiliar, el verbo, que es el participio pasado, en realidad auxiliar y participio pasado se hace el verbo. Y de fleur, que es complément objet direct. ¿Qué es lo que puede pasar a veces? Que el complemento objeto directo lo pongamos adelante. Je les ai acheté. Yo las he comprado. ¿A qué cosa? A las flores. ¿Sí? Solamente que yo reemplacé de fleur por el pronombre. Yo las he comprado. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Oui, oui, oui. Y entonces, ¿qué pasó? El complemento objeto directo se vino adelante. En ese caso, se hace el accord. Se agrega la E y la S. Es el único caso en el que se hace el accord con el auxiliar avoir. Cuando el complemento objeto directo pasó hacia adelante. ¿Ça va? Ça va. ¿C'est clair? C'est clair. Oui. Bien. Con conchi, mira. Eso es lo que está diciendo acá. En otro caso, le participe après le verbe avoir quand le complément objet direct est postposé. O sea, cuando se pone adelante. Ahí también estamos viendo todos los casos en los que se hace el accord. Entonces, tiene en cuenta género y número. ¿Sí? No siempre se hace el accord, en realidad en la menor cantidad de verbos se hace el accord. En la menor cantidad de casos. ¿Sí? Esos casos es con los verbos del pollito, los verbos pronominales, y cuando el complemento objeto directo pasó hacia adelante. ¿Ça va? Ça va. Bien. C'est cas difficile quand le complément objet direct est anteposé. Les oiseaux que j'ai aperçus, ces fleurs, je les ai vus. Este es el caso que yo le explicaba recién. Cuando pasa adelante el complemento objeto directo. Acá. El objeto directo. ¿Se va? Ça va. Bien. Alors, vamos con los ejercicios. Reconnaître et analyser les passés composés. Lo que vamos a hacer del estrés que hicimos de Atik Raimi, el que leímos, lo tenemos acá escrito. Están marcados los verbos del passé composé. Quand il est né, quand il est mort. Personne ne sait dire d'où il vient, où il va. Quand il est né, quand il est mort.
Ahí utilizó el passé composé. Después está todo en présent, por eso no está marcado en negro. Cette histoire, je la raconte, bueno, y sigue con toda la historia, empieza con un soir, dans la ruelle, Morana, Rudi, cherche quelque chose. Y ahí el diálogo está en passé composé también. Mola, ¿as-tu perdu quelque chose? Acá existe algo que es la inversión del sujeto y el verbo. No hay que confundirse. ¿Sí? Mola, tu as perdu. Nosotros diríamos. Tu as perdu. Esa sería la forma más sencilla para reconocerlo. ¿Sí? Tenemos sujeto, el auxiliar y el participe passé. Pero ¿qué pasa acá? Acá hay una inversión. Está el auxiliar más el sujeto más el participe passé. No hay que confundirse, eso es la inversión del sujeto por una cuestión de sonoridad, y se utiliza bastante en el francés hablado. Por eso en el diálogo está escrito de esa forma. As-tu perdu quelque chose? Pero reconoce, lo puede ver al participe passé, ¿no? Sí. Oui, j'ai perdu les clés de ma maison. J'ai perdu. Yo he perdido. Les passants se met à chercher, lui aussi, peine perdu, aucune trace des clés. Il se tourne vers Mola pour lui demander, tu es certain de les avoir perdus ici? Très sereine, Mola Nasruddin répond, non, je les ai perdus chez moi. Y acá tenemos el caso donde el complemento objeto directo está adelante, pero está en participe passé. L'auxiliar avoir y le participe passé. ¿Qué rareza tiene acá? Que teníamos el complemento objeto directo. Yo las he perdido en mi casa. ¿Sí? Están hablando de las llaves. Como el complemento objeto directo está adelante, fue necesario hacer el acojo. Por eso está con ES, porque las llaves son femeninas plurales. Pero puedes reconocer el verbo, ¿no? Sí, sí. Mais alors, pourquoi les cherches-tu ici? Chez moi, il n'y a pas de lumière. Rétorque Nasruddin. Y ahí sigue todo en présent hasta acá. Mon pays a sombré. Mi país ha oscurecido dans le terreur de la guerre, dans l'obscurantisme. Et là-bas, j'ai perdu les clés de mes songes, de ma liberté, de mon identité. Aussi, les he quitté. Acá tenemos la inversión del sujeto y el auxiliar, que era lo que habíamos visto al principio. ¿Sí? Esta frase sería, je le yo lo he quitado, yo lo he abandonado a mi país. Yo he abandonado mi país, yo lo he abandonado. ¿Sí? Ahí está el complemento objeto directo adelante. Y bueno, y después hay una inversión de sujeto, por eso dice aussi, les j'ai quittés. En espérant retrouver mes clés, là où il y a de la lumière, de la liberté, de la dignité, tout en sachant que je ne les retrouverai jamais. ¿Ça va? Entonces, lo que tenemos acá son el verbo del texto en negrita, los verbos que están en passé composé. De presente. Los que están en presente no los subrayaron. Los que están en negrito son el passé composé. Claro, todo el resto muertos. Claro, cuando dice persona no sabe decir. No sabe decir. Persona en ese día no sabe. Eso está en presente. Por eso no le puso color. No sabe decir de dónde él viene, a dónde él va. Todo presente.
Y ahí entra en pasado cuando él ha nacido, cuando él ha muerto. ¿Mm? Y ahí en el diálogo también tenemos pasado, y acá también en el cierre del texto. Bueno, ¿qué lee la texto? Nous avons écrit en gras le passé composé. Escribimos en negro el pasado por los pasados compuestos. Relevez-les et classez-les selon des critères morphologiques. Lo que hay que hacer es un cuadro y en este cuadro vamos a poner los criterios morfológicos. ¿Sí? Habíamos visto, por ejemplo, que teníamos passé composé con avoir. También tenemos le passé composé con el être. Después, ¿qué otro caso teníamos? Podría ser avoir y podría ser être. Y dentro del avoir, dentro del, sobre todo con el être, tenemos los pronominaux, los del pollito, son los verbos transitivos. Y nada más. Y con el verbo avoir el resto. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer ahora es clasificarlos. Mira, le voy a poner acá. Cuando usted trabaja con esta página, a mí lo que me encanta de esta página, primero que los textos son muy buenos, y acá tiene la solución. Tú le passé composé son a la voix active, no había ningún voz pasivo. Y acá tiene el cuadro para clasificar. Con el auxiliar être, con el auxiliar avoir sin accord, y con el auxiliar avoir con accord. ¿Usted se anima a hacer esta tarea usted sola? ¿Va? Sí, puede intentarlo. ¿Mm? Sí. Bien, haga esta tarea sola y me manda Sí. foto para que le corrija. ¿Sí? Yo le voy a mandar la página, pero igualmente le voy a mandar una foto del texto por si no puede abrir la página. Bueno. ¿Mm? Hace este cuadrito y hace la clasificación. Auxiliar être, auxiliar avoir sin accord, o sea, sin hacer el femenino y el masculino, y el plural, y el auxiliar avoir haciendo el accord con el complemento objeto directo. ¿Está? ¿Está va? Bien. Entonces, la próxima